Bienvenidos familia de Westover Hills Español. Estamos en el día número 12. Fíjate nada más, el día número 12 de Reto 28. Lectura bíblica y oración por 28 minutos al día, por 28 días. Y lo que hemos estado diciendo durante todo este Reto 28 es que el propósito del Reto 28 es ayudarte a establecer el hábito de reflexionar sobre la Biblia todos los días y orar. ¿Por qué? Porque sin duda ese es el hábito que más impactará, más impulsará tu crecimiento como discípulo de Jesús. Ahora, estoy dando observaciones sobre algunas de las lecturas. No estoy publicando un video, una enseñanza todos los días, pero lo más que puedo lo estoy haciendo. Para una introducción y orientación sobre cómo hacer tu lectura bíblica, yo sugiero que consultes el primer video en esta serie, en esta lista de reproducción, que se titula Introducción y Orientación. E incluso ahí tenemos un enlace que te llevará a una página donde puedes descargar la guía que preparamos para guiarte en este Reto 28. Muy bien, la lectura para el día de hoy, día número 12, es Juan, el capítulo 8 del 1 al 30. Ahora, aquí están diferentes sucesos del ministerio del Señor Jesucristo. Yo solamente me voy a enfocar en el episodio donde Jesús tuvo el encuentro con la mujer que fue atrapada o sorprendida, encontrada, descubierta, lo que le quieras decir, en el adulterio. Cuando estés haciendo tu tiempo devocional, ya después del Reto 28, mi sugerencia es que te enfoques en nada más un episodio. En estas lecturas que estamos presentando son varios episodios, varios sucesos que componen la lectura bíblica, pero ya después del Reto 28, tú nada más enfócate en un pasaje, un suceso, como voy a hacer en esta ocasión, hablando sobre esta mujer que fue descubierta, encontrada en el adulterio. Ahora, voy a sugerir algunas pautas, algunas observaciones sobre este pasaje. Ahora, en general, ¿de qué estamos hablando? Los fariseos y los líderes religiosos encontraron a una mujer en el mero acto del adulterio. ¿Cómo la descubrieron? ¿Cómo supieron? ¿Quién sabe? Pero el caso es que encontraron a esta mujer en el acto de adulterio. La trajeron a Jesús. Le dijeron, Maestro, ¿qué piensas? La ley de Moisés dice que debemos apedrearla. ¿Qué dices tú? Entonces Jesús dijo, bien conocido este suceso, el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Uno por uno se fueron yendo, ¿verdad? Obviamente cada uno había pecado. Entonces Jesús habló con la mujer y le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Y la mujer dijo, bueno, pues ya nadie, no están. Jesús dijo, yo tampoco te condeno, pero terminó diciéndole, vete y no peques más. Ahora, vamos a sacar unas pautas de aquí. Es muy posible identificarnos con los diferentes personajes de este suceso. Por ejemplo, yo siento que cada uno de nosotros, incluso yo sentí una convicción porque yo me he comportado como los fariseos y los líderes religiosos. ¿A qué me refiero? Estos hombres, les notas casi como no sé, una alegría, como un deleite de haber encontrado a esta mujer en el adulterio. Casi como que se están emocionados y contentos de traerla, te imaginas casi arrastrándola enfrente de toda la comunidad, traerla ante Jesús y decirle, esta es una pecadora. Esta la encontramos en el adulterio. Y todos nos preguntamos, ¿y dónde está el hombre? ¿Verdad? Bueno, el texto no nos indica. Pero notas como, no sé, una emoción, una alegría en estos hombres que aquí está una pecadora, ¿sí? Y lo triste es que lamentablemente los líderes religiosos y los fariseos del día se deleitaban en señalar el pecado en otras personas. Y de hecho, habían convertido la ley de Dios, la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, como una arma, como una herramienta para dar garrotazos al pueblo. O sea, estás pecando, estás haciendo algo en contra de la ley. Entonces se convirtió la ley en algo para amenazar y para castigar al pueblo, que nunca fue la intención de Dios. Voy a hablar más sobre eso en un momentito. Y lamentablemente, pues yo tengo que confesar que yo me he comportado como los fariseos, que yo he visto a personas que, según mi punto de vista, están viviendo una vida pecaminosa y yo digo, Señor, o sea,
están pecando, Señor. Hazles algo, ¿sí? Castígalos, están pecando. Y lamentablemente siento que hay muchos cristianos, y no me excluyo, o sea, yo no me pongo como el modelo ejemplar, no, no, no. Pero siento que hay muchos cristianos que lo que hacemos es que vemos los pecados de otras personas y nos hacemos los santos como si nosotros jamás hubiéramos pecado, como si nosotros jamás hubiéramos sido recipientes de la gracia y el perdón de Dios. Y señalamos, juzgamos, condenamos, así como los fariseos hicieron. Lamentablemente yo me puedo identificar, me da pena, yo me puedo identificar con el comportamiento de los fariseos. También me puedo identificar con la mujer. ¿Sí? Ahora, no estoy diciendo que he cometido adulterio, no, jamás, pero he pecado. He cometido errores que son ofensas delante. Yo he ofendido a Dios con mi pecado, tú también. ¿Sí o no? Claro que sí. Y yo siento que mi ofensa es igual de asquerosa delante de Dios como el adulterio de esta mujer. Y yo me siento avergonzado, apenado, culpable por los pecados que yo he cometido y cómo he ofendido a Dios. Entonces, yo me puedo identificar con esta mujer. Pero recuerda lo que he estado recalcando yo en estas reflexiones, que cuando leemos un pasaje, especialmente de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, debemos buscar cómo identificarnos con Jesús. En este sentido, ¿qué podemos ver en la actitud y en el comportamiento de Jesús que nosotros entonces podemos imitar debido a que somos sus discípulos? ¿Sí? Al fin de todo, queremos imitar el comportamiento, la actitud de Jesús. Entonces yo veo, por ejemplo, este pasaje y digo, bien, me identifico con los fariseos, me identifico con la mujer, pero ¿qué hizo Jesús? Esa es la pregunta adicional que debemos hacernos. ¿Qué hizo Jesús que yo como su discípulo debo imitar e incorporar en mi vida? Y eso lo encontramos, por supuesto, en la reacción de Jesús, que les dijo, por ejemplo, a los fariseos en el versículo 7, ¿sí? Que les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. O sea, Jesús estaba diciendo, cada uno de ustedes no solamente han pecado, pero más que eso, han sido recipientes de la gracia de Dios. El simple hecho de que están vivos todavía indica que ustedes han pecado, pero han sido perdonados por Dios. Entonces, el que no haya pecado, el que no haya recibido gracia, adelante, que sea el primero. Y por supuesto, pues cada uno de ellos se retiró. Más que eso, a mí me encanta lo que hizo Jesús cuando habló con la mujer. Fíjense aquí en el versículo 10 y el 11. Le dijo Jesús, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Ahora, Jesús fue muy claro en demostrar que él no estaba de acuerdo con el pecado de la mujer. Por supuesto que no. Le dijo, vete y no peques más. No es que Jesús estaba condonando, es decir, dando permiso que esta mujer siguiera pecando. Para nada. Pero fíjate cómo dice, si ellos no te condenan, yo tampoco. Y lo que yo noto aquí es que en esa declaración Jesús realmente estaba expresando el corazón de Dios y que estaba dando la expresión pura del propósito de la ley que Dios le había dado al pueblo de Israel. Fíjense, los fariseos habían convertido la ley en una herramienta para amenazar y para castigar al pueblo, que nunca fue la intención de Dios. ¿Hay castigos en la ley? Por supuesto que sí. ¿Hay consecuencias por desobedecer a Dios? Por supuesto que sí. Pero el propósito de la ley que Dios le dio al pueblo de Israel era para dirigir en amor al pueblo de Israel, para que ellos pudieran conducir su vida según los propósitos y la voluntad de Dios y de esa manera llevar una vida exitosa según la define Dios. La ley era el mecanismo que Dios había dado al pueblo para atraer al pueblo a Él, para que el pueblo a través de la ley se diera cuenta de la gracia y la misericordia de Dios, que cada vez que ellos violaban la ley, ellos estaban seguros de que había gracia, misericordia y perdón, que la ley no solamente detallaba los castigos y las consecuencias, sino que más importante, la forma de obtener gracia y perdón de Dios.
La ley, el propósito de la ley, los fariseos lo trastornaron. Trastornaron el propósito de la ley. Se convirtió en la manera de señalar y acusar cuando el propósito de la ley fue atraer al pueblo de Dios para que supieran, hay perdón, hay misericordia. Y entonces cuando Jesús dijo lo que dijo en el versículo 10 y 11, yo tampoco te condeno, está expresando el corazón de Dios. Hay perdón, hay misericordia, hay gracia, no peques más. Pero, debido a que ya pecaste, acércate a Dios y verás que Él te perdonará. ¿Qué me dice a mí como discípulo de Jesús? Bien, ya dijimos, nos podemos identificar con los fariseos, con la mujer, pero ¿qué debemos imitar de Jesús de esto, de este suceso? Ojalá que es muy obvio para nosotros. Tenemos que demostrar gracia aún al más vil pecador según nuestro punto de vista. Miren, Jesús es nuestro maestro, es nuestro ejemplo. Y Él demostró gracia a esta mujer que no había duda. O sea, no era ninguna incertidumbre si esta mujer había pecado o no. Era ya el caso cerrado, ¿sí? Y aún así Jesús le demostró compasión, gracia y perdón. Jesús estaba en todo su derecho de decir, sí, si la ley dice que hay que apedrearla, es correcto. Pero Jesús demostró gracia. Si yo digo ser discípulo de Jesús, entonces cuando yo me encuentro con una persona que ha cometido descaradamente y sin ninguna duda comete pecado, mi reacción tiene que ser la misma reacción de Jesús. No condenar, no juzgar, sino que todo lo contrario, demostrar el corazón de Dios. Hay perdón, hay gracia, hay misericordia. Eso no es justificar ni dar permiso al pecado, sino que es demostrar gracia. Y yo siento que el motivo principal por el cual nosotros demostramos gracia es que a nosotros se nos ha demostrado gracia una y otra y otra y otra vez. Yo aprendo de Jesús en este suceso de su ministerio, en este episodio, que si Él demostró gracia cuando era indudable que esta mujer había cometido un pecado, entonces yo como su discípulo estoy obligado a demostrar gracia, amor, misericordia a una persona que está pecando y hacer todo lo posible de llevar a esa persona a Jesús, a Dios, para que allí encuentre el perdón. Me encantaría saber qué te llamó la atención a ti de esta lectura bíblica, sea de esto, lo que leímos más adelante, los versículos 12 al 30, pero me encantaría saber, y mira, yo te quiero retar a través de este reto 28, no condenemos, no juzguemos, imitemos a Jesús. No permitir el pecado, pero no condenar, imitar la actitud y el comportamiento de Jesús y decir, mira, yo no te condeno tampoco. Y yo creo que esa es una expresión del mismo corazón de Dios. Muy bien, mantén vivo tu impulso. Estamos casi a la mitad de este reto 28, 12, número 12. Ya mérito, ahí vamos. Mantén vivo tu impulso. Seguimos orando por ustedes para que el Señor les dé esa fortaleza para mantener vivo el impulso y seguir para cumplir este reto 28. Nos vemos a la próxima. Que Dios te bendiga.